¿Reconocéis este estado? Si es así, enhorabuena. Vamos a hablar hoy de Yugoslavia y de un personaje muy famoso por allí, Josip Broz Tito. Podéis coger asiento y preparaos, porque hoy vamos a contar la historia de la liberación de este enorme país de países que se encontraba bajo el yugo comunista a manos de Tito. Antes de empezar, vamos a ubicar Yugoslavia en el mapa. Yugoslavia era un estado que se encontraba al sudeste de Europa y cuya capital era Belgrado. Sus fronteras limitaban con Austria, Italia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Grecia y Albania, y al oeste tenía el mar Adriático. Este estado comenzó siendo un reino que apenas se acababa de crear en el siglo XX, y no duró ni 100 años. Y para colmo, estuvieron cambiando el nombre del país cada 2 por 3, como vamos a ver a continuación. Yugoslavia surgió en 1918, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, como resultado de la desintegración del Imperio Austrohúngaro. Eslovenos, croatas y serbios se unieron en lo que llamaron el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos. Alejandro I, el primer rey de este reino, cambió el nombre en 1929 y lo llamó Reino de Yugoslavia, que significaba Tierra de los Eslavos del Sur, en lengua serbo-croata. Con este nuevo nombre se reflejaba el intento de unificar los distintos grupos étnicos que existían en estas regiones en una entidad política común. Y así era. En esta región convivieron, y aún conviven, una gran cantidad de religiones: católicos, ortodoxos y musulmanes. Había hasta 5 lenguas principales y existían diferentes etnias. Por lo tanto, el nuevo gobierno tenía una tarea de cohesión y unión muy chunga de llevar a cabo. Adelantándonos un poco en el tiempo, este reino de Yugoslavia se fue a tomar por saco durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la Alemania nazi bombardeó la capital, Belgrado, en 1941, y el reino fue invadido por tropas del Eje. Es en esta época cuando entra en escena el personaje de hoy, Josip Broz Tito. Este señor se había afiliado al Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, lo que sería en un futuro el Partido Comunista de la Unión Soviética, después de haber sido prisionero de guerra del Imperio Ruso. El tío se empapó del comunismo clásico, aquel que surgió de las obras de Karl Marx y Engels, antes de volver a Yugoslavia. Una vez allí se asoció con el Partido Comunista Yugoslavo, donde fue ascendido hasta ser secretario general en 1941. Y ese mismo año, con la invasión de Yugoslavia, surgió un movimiento de resistencia protagonizado por los partisanos, un grupo con una clara orientación comunista, opuestos al nazismo y que estaban comandados por el mismísimo Tito. Su principal objetivo, nada menos que la liberación y emancipación de los pueblos eslavos del sur del yugo alemán. Pero claro, la idea no era volver a ser un reino. Poco a poco, Josip Broz Tito, quien hasta entonces no era muy conocido, empezó a obtener el respaldo de la población y a ser reconocido junto a los partisanos por parte de los aliados de la Segunda Guerra Mundial, los cuales le apoyaron en los últimos momentos de liberación de Yugoslavia. En 1945, después de que los aliados ganaran la Segunda Guerra Mundial, Tito, con la ayuda del Ejército Rojo de la Unión Soviética, tomó el control de Belgrado y se convirtió en el líder principal e indiscutible de Yugoslavia, una Yugoslavia que intentaría mantener la independencia de todos los eslavos del sur. El rey de Yugoslavia, Pedro II, era un monarca muy joven aún para gobernar sin un consejo de regencia, y además se encontraba en el exilio junto con otros líderes del antiguo reino. Después de finalizar la guerra, Tito y sus partisanos se encargaron de organizar Yugoslavia de nuevo. En 1945 se estableció la República Democrática Federal de Yugoslavia, tras no conseguir un acuerdo con el gobierno monárquico de Pedro II, que estaba en el exilio. Evidentemente la monarquía se fue al garete. En el gobierno del país, Iván Ribar fue nombrado presidente de la Asamblea Nacional y Josip Broz Tito primer ministro. Un tremendo lío al que se tuvo que enfrentar Tito fue el de desmontar la estructura de los estados títere que habían creado las potencias del Eje en Yugoslavia. El más notable de ellos fue el Estado Independiente de Croacia, cuya desnazificación fue particularmente difícil. En Serbia habían establecido un gobierno de ocupación controlado por los nazis y en Montenegro una administración militar italiana, al igual que en Kosovo. Como os podéis imaginar, después de toda esta historia, la figura de Tito es clave, ya que bajo su liderazgo el país se transformó en un Estado socialista. Por otra parte, las relaciones entre Yugoslavia y la Unión Soviética se quebraron a finales de la década de los 40, cuando Tito se enteró de lo que ocurrió años antes, en la reunión celebrada el 4 de octubre de 1944 entre Churchill y Stalin. Ambos discutieron la idea de dividir y repartir Yugoslavia entre el bloque occidental y el bloque oriental, que estaba liderado por la Unión Soviética, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, claro. Tito consideró esto un enorme peligro para la soberanía de su país, así que rompió sus relaciones con la Unión Soviética. Y así es como comenzó un tira y afloja entre Tito y Stalin. Y las acciones de Tito, como apoyar a los comunistas griegos, mover tropas a la frontera entre Grecia y Albania, y su deseo de crear una federación con Bulgaria, enfadaron mucho al líder soviético.
Como resultado, el partido de Tito fue expulsado del Komintern, una organización comunista internacional creada por Stalin. ¿Sabéis qué declaró Tito ante el comité de su partido? Pues atento que no tiene desperdicio. Por mucho que cada uno de nosotros ame a la Unión Soviética, la tierra del socialismo, no debemos en ningún caso amar menos a nuestro país, lo cual es también una manera de desarrollar el socialismo. Estas palabras calaron muy hondo en la sociedad y aumentaron el orgullo nacional del país. Que Tito se desligase de los soviéticos generó, por un lado, un gran fervor en torno a su figura y, por otro, la distinción de su país al ser de los pocos países socialistas de Europa que tomó su propio camino. Así que sí, amigos, Tito consiguió ser un líder político libre de las ataduras externas de la Unión Soviética, pero no le salió gratis. La ruptura de Yugoslavia, bajo el liderazgo de Tito con el bloque socialista, impidió que Yugoslavia se uniera a importantes alianzas internacionales como el Pacto de Varsovia, que era una alianza militar de países comunistas de Europa del Este, o la OTAN, creada para contrarrestar la amenaza militar de la Unión Soviética y sus aliados. Sin embargo, Tito logró un reconocimiento significativo al ser nombrado secretario general del Movimiento de Países No Alineados. Este movimiento agrupaba naciones que decidieron no tomar partido en la Guerra Fría. Ya os preguntaréis, ¿qué pasó con el país que quedó en manos de Tito? Pues bueno, tras recibir ayuda económica de los países occidentales, Yugoslavia comenzó su reconstrucción y desarrolló un modelo único hacia el socialismo conocido como la Tercera Vía o el modelo yugoslavo. Este modelo se basaba en la autogestión en materia económica y una política exterior independiente. Yugoslavia inicialmente adoptó políticas de colectivización agrícola y continuó con planes económicos que no tuvieron buenos resultados, lo que llevó a problemas con el absentismo laboral. Ante esto, Tito decidió que era necesario fortalecer la independencia de Yugoslavia, con un enfoque distinto, y decidió crear un socialismo más democrático y un nuevo sistema económico que combinaba la autogestión con elementos de economía de mercado. Algunas de las reformas, como la liberalización de los precios, se vieron limitadas, ya que el partido político en el poder aún controlaba mucho la economía. Por lo tanto, en Yugoslavia las estructuras autoritarias coexistían con cierta descentralización. En las repúblicas internas más desarrolladas como Croacia y Eslovenia se favorecía la economía de mercado y se pedía más autonomía política. Los conservadores, especialmente en Serbia, querían más centralización. Un lío. Unos querían tirar hacia un lado y otros hacia otro, y como no se ponían de acuerdo aumentaron las tensiones entre serbios, que no querían perder beneficios del sistema federal, y croatas y eslovenos, que buscaban mayor autonomía. Las constantes reformas implementadas en la era de Tito, que alternaban entre planificación estatal y economía de mercado, llevaron a Yugoslavia a un cansancio total. Podemos decir que la última década del gobierno de Tito estuvo marcada por una grave crisis económica y política, que se combinó con un estilo de liderazgo paternalista. En Serbia, el descontento creció debido a la situación en Kosovo, donde las tensiones étnicas y políticas estaban súper candentes, mientras que en Croacia y Eslovenia aumentaron las quejas por la falta de influencia en las decisiones tomadas desde Belgrado. Poco a poco las repúblicas fueron consiguiendo más y más poder, y al dar más poder a las repúblicas individuales, se profundizaron las divisiones entre ellas. Estas rivalidades, que no solo eran étnicas, culturales o religiosas, sino también de poder, llevaron al surgimiento de burocracias nacionales que competían entre sí. Cerca del final de su vida, Tito introdujo un cambio constitucional para establecer una presidencia rotativa anual, reconociendo de manera implícita que el sistema político que había intentado crear, conocido como el titismo, era en realidad el resultado del monopolio que él ejercía y de su persona, la cual se había entrelazado ya con la historia del país. Sin embargo, el titismo no logró sobrevivir a la muerte de Tito. Así que después de que Tito muriera en el 1980 y tras el ascenso de partidos nacionalistas, Serbia, Eslovenia y Croacia lograrían su independencia en 1991. Le siguieron Macedonia y Bosnia-Herzegovina. Aunque en todos estos procesos de independencia Serbia no estuvo de acuerdo. Y esto hizo que se originase una guerra conocida como la Guerra de Yugoslavia, de la cual tenéis un vídeo en el canal. Las repúblicas de Montenegro y Serbia, que fueron las únicas que permanecieron juntas, reemplazaron el nombre de la República Federativa Socialista de Yugoslavia por la República Federal de Yugoslavia, reflejo de que habían abandonado el sistema socialista. Más tarde, en 2003, la República Federal de Yugoslavia se convirtió en la unión del Estado de Serbia y Montenegro, según la nueva Constitución. Y finalmente, en 2006, Montenegro se independizó de Serbia. Por lo que podemos decir que actualmente el territorio de lo que era Yugoslavia está repartido entre 6 estados soberanos: Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y otro país en vías de ser reconocido, Kosovo, que se independizó de Serbia en 2008. Y ahora os toca a vosotros. ¿Creéis que volverá a haber una nueva guerra en la zona? ¿Volverán a competir todas estas repúblicas entre ellas?
Lo veremos. Mientras, decirte que si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y nos vemos en los próximos. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.